Sí, bueno, un poco, ¿qué tal? Buen día primero. Sí, tiene que ver con una problemática que en la ciudad de Tandil viene en aumento y que lo estamos viendo, creo que todos, y que se agudiza al menos en principio cuando vemos que hay sujetos tan vulnerables como es un bebé recién nacido, ¿no? Que incluso ya nace con este tipo de patologías. Oportunamente tuve una charla con una médica que me comentó que en la ciudad se venía en aumento de esta problemática, realmente no lo podía creer, y veo una nota posteriormente a eso y digo, bueno, empecemos a conocer un poco qué es lo que está pasando. Entonces, el proyecto tiene que ver un poco con esto de, por un lado, generar estadísticas respecto de los casos en cantidad que hay, porque en principio pareciera que hay un caso por mes de los niños que nacen con situaciones de síndrome de abstinencia neonatal, que tiene que ver cuando su madre ha consumido, digamos, drogas o alcohol durante su embarazo y los niños nacen ya directamente con este síndrome, ¿no? Y esto les genera síntomas físicos que se traducen en afectaciones al sistema nervioso e incluso al sistema digestivo. Entonces un poco era conocer esta problemática en números, en estadísticas, pero también en abordaje, digamos, qué es lo que se está haciendo desde el municipio de Tandil para, con estas mujeres, con estas madres, pero también en general en los consumos problemáticos, ¿no? Como una problemática en general, qué políticas públicas, qué tipo de prevención, cuáles son las acciones que se están haciendo. Entonces tiene que ver por un lado con números y por otro lado también con políticas públicas. ¿Para qué esto? La idea obviamente es tomar conocimiento y en base a eso pensar si quizás como Consejo Deliberante podemos generar algún proyecto de ordenanza, generar alguna política pública que sea eficiente. Una de las cuestiones que se me ocurre como pensar así en principio es que no hay un lugar, por ejemplo, de internación para chicos con situaciones de consumo problemático en la ciudad de Tandil. O sea, los que hay, las clínicas que hay son privadas y aquellas personas que están con este tipo de situaciones y de problemáticas o las familias, si no tienen una obra social que pueda, digamos, contar para poder intervenir desde ese lugar, municipalmente no tenemos nada. Y la verdad que esto genera una preocupación porque el primer lugar que hay como público está algo de creo que 400 kilómetros, creo que es cercano a Zárate, y he tenido contacto con familias que están en estas situaciones y nos comentan también de lo difícil que es también acompañar a estos hijos que están atravesando estas situaciones con estas distancias, ¿no? Y que es fundamental también el acompañamiento de la familia. Entonces, es un poco de todo, digamos, la situación. Yo hace un rato hablaba de cómo esto genera también, que es un problema que nos atraviesa a todos en distintas clases sociales, porque a veces se suele, digamos, caratular como que es un sector social y cultural que solamente tiene problemas de consumo, y la verdad es que me parece eso muy poco serio, muy poco responsable también. Creo que todos estamos con la posibilidad de que nos pase, quienes tenemos hijos, las familias en general. La diferencia, yo siempre pienso que es que aquel que tiene una situación o un nivel de ingreso determinado puede conseguirlo de otra manera, y aquel que no lo tiene, a veces despliega otro tipo de conductas, incluso delictivas, para poder para consumir, digamos, porque esto la abstinencia es terrible, digamos, no lo pueden controlar, no es algo que se pueda controlar. Entonces, la política pública tiene que ver con eso, con prevenir, con dar charlas, con hablar, con contarle a los chicos las consecuencias negativas que esto genera, ¿no? Y bueno, pensar entre todos a ver cómo podemos empezar a trabajar este problema en Tandil, que te digo, yo lo veo en aumento, pero así, como a pasos agigantados, y creo que lo vemos todo y se invisibiliza mucho la problemática. A partir de este proyecto de comunicación, ¿cómo sigue? Bueno, ya se elevó al Ejecutivo, posteriormente, más o menos los primeros mediados de enero, más o menos fue elevado al Ejecutivo, y bueno, ahora el Ejecutivo tiene un plazo en principio de 30 días para contestar. Generalmente no son los plazos en que se contestan, es un proyecto muy extenso, se hacen un montón de preguntas, pero bueno, más allá del plazo, esperemos que se conteste, ¿no? Porque nosotros como Consejo Deliberante, cuando no hay una respuesta concreta, se puede volver a elevar una nota de la comisión, pero no tenemos herramientas, digamos, como para exigir la respuesta o solicitarla más que a través de ustedes, a través de los medios de comunicación, cuando no hay intención o interés en responder. Yo apelo y espero, por una cuestión de salud de la población tandilense, de salud mental también de la población tandilense y de protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, que bueno, que haya una respuesta y que podamos trabajar al respecto.
Otra cuestión atravesada por esto es la situación del servicio local de protección y promoción de los derechos de la infancia, que está atravesando una situación muy compleja en la ciudad de Tandil y que es el organismo administrativo del municipio que se ocupa justamente o debiera ocuparse, obviamente en la medida que tenga los recursos para hacerlo, porque sabemos que los trabajadores a veces hacen hasta donde pueden, y que es una problemática y una situación la niñez que requiere de recursos del Estado para poder, digamos, salvar. Nuestras infancias van a ser nuestras generaciones futuras. Me parece que hay que pensar un poco en proyección y empezar a tratar de cuidarlos, ¿no?